Momento del análisis político. Saludamos en Voces del Poder a Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, Carola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Y estamos junto a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, que ayer nomás sacó encuesta presidencial con el panel. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí además junto a Bueno, Bárbara. y a propósito de eso, fue a renunciar la ministra del Trabajo, Janet Jara, se reunió con el presidente Boric, hizo declaraciones al ingreso, pero no a la salida. ¿Cuán difícil fue esa definición, Bárbara? ¿Tan No tensa fue, como no. dicen entre el jaduismo y el jarismo? No. Yo lo decía hoy día en la mañana, más allá de lo muchas veces atractivo que puede resultar un debate de esas características, lo cierto es que en el marco de nuestros debates nosotros no tendemos a hacer primero no somos un partido de tendencia, no tenemos como, entre comillas, lotes, por lo tanto, no tenemos ese tono en el debate, pero además, en particular, nos ha preocupado mucho lo que se ha ido generando, porque esto además expone de una manera, uno podría decir, poco cuidadosa también, a quienes son liderazgos de nuestro partido. Entonces, nosotros en eso hemos tratado de ser muy cuidadosos, muy prudentes. Y lo que sí nos llena de orgullo es que el debate que pudimos dar, no solamente hoy día, sino que desde que veníamos discutiendo el tema programático, lo hacemos en torno a la posibilidad cierta de contar con liderazgos que no solo declaran cambios, sino que han demostrado en los hechos que podemos, cuando estamos a cargo de gobiernos comunales, cuando estamos en instancias de representación en el Parlamento y desde los ministerios, hemos dado prueba de blancura, de que somos capaces de llevar adelante las ideas y sacar adelante los desafíos, los programas comprometidos con la ciudadanía. Y creo que eso hoy día nosotros al menos lo relevamos en extremo para el debate que va a venir en la primaria. Rodrigo, ¿alcanzaron a ver a Janet Jara por lo menos en algún escenario en el panel UDD, Sí, cierto? lo alcanzamos a comparar en una eventualidad que ganara la primaria. Si hubiera una elección presidencial el próximo domingo entre la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál votaría? Y solo se pone a los tres candidatos de la derecha. Que es el escenario probable, porque al parecer no va a haber primarias, por lo tanto... Así es. En la oposición no. Primera en la oposición vuelta. suena que no hay primarias, pese a que una farra, porque si uno suma la votación que están marcando los tres candidatos, te da la posibilidad incluso de ganar en primera vuelta, pero Johannes parece que no lo va a Kaiser, hacer. 18, José Antonio Cast, 18, Evelyn Matei, 28, y Janet Jara en este escenario, 12. Claro, Sería tiene menos votación que Carolina Toá, la lanzamos ayer, y bueno, y el presidente del partido, Bárbara, comentó que todavía no era candidato, no estaba en campaña, falta mucho para la primaria. Recordemos que esta primaria compiten, va a estar bien entretenida la primaria del sector oficialista, varios candidatos, queda mucho por escribir. Yo creo que el Partido Comunista actuó con un total pragmatismo, desde mi perspectiva, más bien electoral. Creo que es una muy buena candidata. ¿Cuán competitivo es yo creo que, el mira, nombre de Janet Jara? indudablemente, ella tiene un carisma particular, muy cercana. Es probablemente la ministra que más pueda relucir éxitos del gobierno, que no ha tenido muchos, pero en el área justamente del ministerio que ella encabeza, puede nombrar la ley CARI, el acuerdo de pensiones, las 40 horas, el salario mínimo. O sea, son hitos bien importantes, bien de alguna forma tangibles por la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que de alguna otra manera va a ser una candidata muy competitiva en la primaria y puede de alguna otra forma mover los cimientos de Carolina Toá, que hasta el minuto era como la obvia, la razonable, la que tiene mejores expectativas, sigue siendo la que tiene mejores expectativas, pero la campaña está partiendo, va a pasar, no sé qué hará el Partido Socialista que estuvo recién con ustedes, que también puede complicar un poco este escenario y hacer mucho más competitiva la primaria del oficialismo. ¿Qué ofrece Janet Jara en la primaria, Bárbara? Bueno, programa, en primer lugar. Nosotros presentamos una candidatura con programa en mano. Y yo diría que, por sobre todas las cosas, lo que ha hecho. O sea, es una ministra que puede, tal como se señalaba acá, dar cuenta de que sacó adelante una agenda. No es, y en esto también queremos ser cuidadosos, no pretendemos adosarnos un triunfo como propio, porque esto es un desafío colectivo. ¿Pero sería continuidad del actual gobierno? Nosotros hemos hablado más bien de profundización. No vamos a hacer ni pretendemos desconocer que somos parte del gobierno. O sea, nosotros no vamos a decir hoy día, nosotros nos desafectamos y como que aquí no ha pasado nada. No, somos parte del gobierno como partido y por lo tanto no pretendemos renegar de aquello. Pero tenemos convicción de que es necesario seguir profundizando. Profundizando las reformas, profundizando los cambios, generando nuevas propuestas e iniciativas que yo no diría que tienen un carácter tan quizás innovador, pero que es relevante mirarlo, sobre todo hoy día mirando el cuadro internacional. O sea, hablar hoy día de desafíos como, por ejemplo,
tasas impositivas, cuando algunos te dicen ese debate por nada del mundo, uno dice cuidado, porque el mundo se está moviendo y tenemos que ver cómo nos vamos a parar acá y cómo vamos a lograr que Chile crezca cuando el mundo está tan convulso. Entonces, nos parece a nosotros que ahí hay un escenario donde nuestra apuesta como partido puede contribuir, además de todas las cualidades y las capacidades que ha demostrado, yo diría que ya de manera brillante Janet Jara. Por lo tanto, además tenemos una candidata que todas estas ideas y todas las propuestas las va a poder representar, yo creo que de una muy buena manera. Pero y destacaría sí un elemento. Nosotros hemos señalado, y lo hemos dicho durante todo el periodo de gobierno, nuestra preocupación respecto del vínculo. Nosotros hemos dicho la unidad, unidad amplia, social y política, porque no va a bastar solo con la unidad de nuestro sector, aun cuando incluso tengamos una primaria muy competitiva y muy atractiva ante la opinión pública y por lo tanto nos permita posicionar el debate de ideas del mundo progresista en primera línea. Pero no va a bastar con nosotros. Y creo que ahí hay una cualidad también que han demostrado todos nuestros ministros, pero Janet Jara en particular, en la capacidad de construir acuerdos y de escuchar a las contrapartes. Eso le hace bien a la democracia. Y nos parece que eso es importante relevarlo. Precisamente la relación con, o la mirada que tiene el Partido Comunista sobre determinados países, Cuba, Nicaragua, Venezuela, incluso China, Corea del Norte, seguramente va a ser un tema del debate, ¿cierto? Lo planteaba Carolina Toá respecto de las posturas que ha tenido Daniel Jadwe y el Partido Comunista en general con eso. ¿Cómo puede afectar o cómo podría encarar una candidata del Partido Comunista como Janet Jara esa cuestión que es incómoda y sobre la cual incluso el propio gobierno marca distancia? Porque hasta ahora ella ha dicho: yo comparto la postura del gobierno, y el gobierno ha sido súper crítico, siendo ministra exactamente, como el presidente Boric personalmente, con el régimen de Maduro, por ejemplo. Sí, o sea, va a ser tema de campaña sin duda. De hecho, la candidata Carolina Toá de alguna otra forma encaró en su minuto, cuando había esta dualidad de candidatos entre Daniel Jadwe y Janet Jara. Va a ser complicado. Desde la perspectiva, yo estoy pensando en la primaria, porque la primaria no es una elección amplia, no es una elección universal, sino una elección que invita a independientes y a militantes de los partidos que participan. Y lo primero que uno tiene que hacer, de alguna otra manera, es asegurar su bolso electoral. O sea, la candidata del PC debe asegurar sus candidatos del PC y de ahí proyectarse hacia los demás. Y sin duda yo tengo la impresión de que me imagino que no solamente Carolina Toá, sino que Vlado Mirosevic, que tengo entendido que también va a participar, van a empezar a trincherar a Janet Jara con esas definiciones distintas que ha tenido el partido o algunas figuras del partido con las dictaduras de Maduro versus la mirada que ha tenido el presidente, que ha sido bastante crítico. Por lo tanto, va a ser un tema central. Yo insisto, va a ser una primaria muy entretenida porque Janet Jara tiene en fondo esa complicación con algunas figuras del propio partido de Bárbara. ¿Bárbara? ¿Qué dice usted? No, es que, claro, como uno vive la interna de todas estas cosas, uno puede mejor medirlas, ¿no?, en el termómetro cotidiano, y nosotros en esto no debiéramos tener un debate, primero, de pretender acorralar a nuestra candidata, porque Janet ha demostrado que enfrenta todos los debates, no escabulle ningún tema, y nosotros también lo hemos señalado igual. Ahora, lo que esperamos sí es un debate en buena lid. ¿Y a qué me refiero con un debate en buena lid? El pronunciamiento respecto de la relación de estados, que debiera ser el debate de la política exterior, esperamos que sea atendida así, como el debate de política exterior, y no como solamente la posición respecto de uno u otro relación del Estado de Chile con otros gobiernos. Pero es que es sumamente relevante esa en particular. Es que es sumamente relevante, porque por ejemplo hoy día, en la situación en la que estamos, ¿cómo nos vamos a relacionar con Estados Unidos? La respuesta, o sea, la deriva como autoritaria. Entonces, y liberal. claro, porque uno podría decir, no, pero es que acá, y todo el mundo dice, frente a eso, tenemos que tener políticas de Estado. Bueno, nosotros demandamos lo mismo respecto a este debate, porque lo otro es caer en caricaturas. Eso es lo que nosotros no vamos a aceptar. Nosotros tuvimos congreso, tuvimos un pronunciamiento, están nuestros documentos ahí, pero nosotros en estas materias hemos sido siempre muy claros. Y de hecho lo dijimos con todas sus letras, cuando nos emplazaban y nos decían, pero es que ustedes hasta cuándo no dicen tal cosa. Ya, ¿y cuál es la consecuencia de las definiciones que hagamos? De la calificación que nosotros hagamos de la relación con los estados o de los gobiernos de los países. Pero en ¿Qué este es lo que caso, significa eso? en un debate presidencial es muy relevante esa definición. Es muy relevante, pero es relevante respecto de qué. Respecto de que acaso nosotros con eso estamos demostrando que no estamos comprometidos con la democracia, que es lo que han tratado de instalar algunos candidatos. De la opinión de alguien a mí me puede decir que el Partido Comunista, en serio, en 113 años de historia, respecto de cómo entiende el debate de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos y la relación que tienen que tener los estados con otros estados,
¿eso relativiza nuestro compromiso con la democracia? Es que sí, porque es ambiguo. Es ambiguo cuando un community manager Pero del Partido Comunista ambiguo, celebra los no sé cuántos años del régimen de Corea del Norte. Es ambiguo respecto de qué? Respecto de que nosotros implementamos Respecto y queremos una compromiso con la dictadura. democracia. Pero, o sea, a ver, ¿cómo los estados y cómo las políticas de los estados se relacionan con otros? Yo les quiero decir que nosotros hemos ido a hacer giras a países donde no han ejercido elecciones democráticas tampoco. O sea, insistimos. O sea, cuidado, por eso decimos, este debate, enfrascarlo solo en la calificación de los gobiernos se queda corto, es limitar. Es Está hacernos bien. trampa entre nosotros. Yo voy a poner solo un ejemplo. En el caso de Perú. Nosotros le entregamos la presidencia de la Alianza del Pacífico porque era un acuerdo del Estado, no era un acuerdo de los países. En Perú no ha habido elección y de hecho se vulneró el gobierno legítimamente electo. Pero muy y nadie distinto, supone frente a eso que entonces el Estado de Chile no pueda tener relaciones o no pueda seguir ejerciendo una política de Estado. Pero es muy a eso distinto el nos caso referimos. venezolano, Bárbara, respecto al de Perú u otro. O sea, Pero, lo de pero Venezuela... es que para hablar de, sí, pero es que cuando hablamos de democracia, hablemos de democracia entera, porque si no, nosotros, insisto, si nosotros queremos medir el estándar democrático de un Estado, midámoslo completo. Midámoslo completo. Y lo que sí nosotros podemos asegurar, y en eso yo tengo tranquilidad, y por eso no vamos a escabullir estos debates, sino es un problema de, mire, no queremos debatirlo. Pero nosotros lo hemos insistido una y otra vez. Si el problema para algunos en materia de la política exterior, enfrentando los desafíos que vamos a enfrentar hoy día, porque si alguien cree que el debate sobre la guerra arancelaria no va a tocar a nuestras puertas, va a ser solo de calificación de relación con los estados o con los gobiernos o con los mandatarios. Claro, se queda Nos chico. parece a nosotros Déjame que es preguntarle, limitarnos. Rodrigo, Y lo otro a tampoco propósito de- aceptaremos, perdón, Sí. Carola, pero en esto también quiero ser muy enfática. Si a partir de eso alguien pretende cuestionar las credenciales democráticas de nuestro partido, también no tenemos ningún problema, debatámoslo. Y miremos, papel en mano, como han dicho algunos ministros, claro. papelito en mano, ¿cuál ha sido el comportamiento Papelito que ha tenido en el Partido Comunista en 113 años de historia? Por supuesto, Nosotros en no Chile. partimos ayer. Sí, sí. El punto que hace Bárbara es relevante porque, por ejemplo, la relación con China. A todos los candidatos presidenciales de todos los sectores se les ha preguntado. Vista gorda con violaciones a los derechos humanos que han sido ratificadas por el alto comisionado de las Naciones Unidas cuando era Michelle Bachelet quien encabezaba esa secretaría. Pero es un socio comercial demasiado atractivo, demasiado importante. O lo mismo que dice Bárbara con la deriva autoritaria que empieza a tener Estados Unidos también. Hay que revisar las relaciones internacionales hoy más que nunca, o son un desafío más que nunca y pueden convertirse realmente en un tema bien central de campaña. Lo que estamos viviendo hoy en día, claro, tiene razón Bárbara, va a significar revisar las políticas exteriores, lo que se proyecta como Estado y como gobierno para el futuro. Pero yo no puedo dejar pasar, fíjate que al final del día Janet Jara va a tener que, si es que llega a ganar la primaria, va a tener que hablar a los 600.000 venezolanos que arrancaron del régimen de Maduro, que escaparon por los abusos de derechos humanos, que están refugiados en nuestro país, muchos por mucho tiempo, porque fueron torturados, fueron expulsados, fueron silenciados. Entonces, ahí hay un tema y por eso no es menor el caso. Yo no me voy a meter en la dictadura de Nicaragua o en otras. Puntualmente en esta creo que ella va a tener que mirar también qué le va a decir a ellos, si está de acuerdo con el régimen de Maduro, como lo ha transmitido algunos miembros del partido Bárbara, o no, porque efectivamente eso impacta en la realidad, no solamente económica. Y lo último también, fíjate que otra de las cosas que tiene que hacerse cargo también, sobre todo pensando en la primaria, la ex ministra Janet Jara, o ministra, no sé si se habrá anunciado ya. Renunció. Va a ser el tema de pensiones, que yo lo celebro. O sea, fíjate que es un tema, yo creo que le hace muy bien al país. Fue una muestra de política pública que se logró llegar a un acuerdo muy relevante después de tantos años de postergación. Creo que es una gran política pública, pero hay un sector del oficialismo que no le gustó para nada esa reforma, que ellos promovían una reforma muy diferente y finalmente este gobierno aprobó una reforma mucho más cercana a los ideales de la oposición que a los ideales concretos que tiene el oficialismo, y particularmente me refiero al Frente Amplio quizás y al Partido Comunista. Entonces ahí tiene también otra lista que seguramente en los debates, me imagino que Rodrigo Winter u otro, Gonzalo Winter, perdón, puede de alguna otra forma también sacar a relucir. Entonces va a ser una primaria, insisto, que va a tener esos temas en la mesa y que la ministra va a tener que hacerse cargo, o la exministra, hacerse cargo de ellos. Oye, nos informan que la ministra está, o la exministra, que realmente sabemos que presentó su renuncia al presidente, ordenando sus cosas en el escritorio, en el ministerio, y está a la espera de lo que decidan en la moneda, o sea, en el despacho presidencial, es lo que entendemos. Claro. O sea,
pareciera que es el presidente el que va a hacer la comunicación oficial, ¿cierto? De la renuncia. Que es lo que corresponde, por lo Sí. demás, no Y es debiera quien Imagino que lo que van debiera... a exigir. Oye, yo estaba Claro, pensando, porque la salida, recordemos Carolina la salida de Toá, sí, Carolina po. Toá, fue una salida Por bien todo lo alto. rimbombante, Sí. el presidente hizo un gran homenaje. Me imagino que Bárbara va a exigir algo así también para su ex ministra Janet Jara. Pero son, Están en eso. pero Un abrazo ministerial son incluido. contextos ¿Ah? distintos, son contextos distintos, la definición. Nosotros, por lo menos, ustedes lo vieron, hicimos muchas discusiones de plano del Comité Central, fue una definición colectiva la nominación de Janet. Yo diría que es un contexto distinto, uno no pretende en esto tratar de, insistimos, nosotros hemos sido siempre bien respetuosos y prudentes, no andamos exigiendo. Lo que sí nos parece que corresponde es que efectivamente acá a nosotros nos decían mucho, ¿no? Bueno, pero es que tiene que renunciar ahora, tiene que no sé qué. El presidente venía viajando, había que tener una comunicación. Esto es respeto. O sea, aquí en política no solo hay que tener cuidado con la puesta en escena. Las formas son muy importantes porque siguen siendo algo esencial en la vida de la política y nosotros en eso tratamos de ser súper cuidadosos. Somos un partido del gobierno, pero nosotros no vamos ni a ir a exigirle al presidente, oiga, mire, tiene que hacer tal cosa, o tiene que hacer tal cosa con el ministerio, o tiene que poner a tal persona. Oye, a parece que eso propósito no de la es- relación del presidente tono. Boric con los partidos oficialistas, hoy día al mediodía, y este es el tema que podemos dejar planteado para el regreso de la pausa, el presidente Boric invitó a la mesa del Partido Socialista, entendemos que como un gesto después de lo tensa que quedó esa relación tras la destitución de la senadora Isabel Allende por la fallida compraventa de la casa de su padre, ¿cierto? Así que hacemos una pausa y ya seguimos con más acá en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Economía, distante para algunos, cercano para nosotros. Algo que tú ya bien sabes, siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones, del grupo de los informados, al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Agenda económica, de lunes a viernes desde las 8 y 19:30 horas. CNN Chile, siempre. Donald Trump ha remecido la política mundial. Interviene en el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Suma al multimillonario Elon Musk en agresiva política de recortes del gasto fiscal americano. Sube y baja aranceles a México y Canadá. Entrega apoyo irrestricto al gobierno de Benjamín Netanyahu en su enfrentamiento con Hamas. Sigue los cambios y repercusiones de las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos que están cambiando el escenario mundial. El equipo internacional de CNN Chile interpreta, analiza y proyecta la gestión de Donald Trump. CNN Chile, siempre. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM, junto a Carolina Urrejola y Fernando Pausel. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio 10:04 y nos acompañan aquí en Voces del Poder Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo. Y lo dejábamos planteado antes de ir a la pausa, el quiebre que ha generado la destitución de la senadora Isabel Allende, la relación entre el Partido Socialista en particular y el gobierno se ha visto dañada de alguna forma también. Había mucha molestia en el PS por lo que ocurrió. Hoy viene esta reunión para recomponer, uno entiende que ese es el objetivo del presidente Boric con la mesa directiva del Partido Socialista. Pero ¿qué efecto, Rodrigo, puede tener esto en un año electoral y de definiciones súper importantes? ¿Qué efecto crees tú que va a dejar dentro de la coalición? Yo creo que es muy relevante recomponer las relaciones entre el Partido Socialista y el gobierno particularmente. Primero porque forman parte, tienen ministros que influyen día a día. Pero segundo, en la perspectiva electoral, habían voces mucho más radicales que hablaban incluso de no participar en la primaria del oficialismo. Eso sería fatal para el sector del gobierno.
no votar. Por ejemplo, hoy en la tarde tenemos la elección de la Cámara de Diputados, donde se presenta una candidata del Frente Amplio. Las dos cosas las descartó Paulina Modal. Sí, sí, las matizó Los el votos día. están para Camila ayer. Rojas y no quieren hacer una segunda primaria. Sí, al parecer las relaciones van en línea de componerse. La centroizquierda siempre ha tenido un criterio bien de unidad y ha sabido bien administrar el poder. Yo siempre he criticado eso de la centroderecha, que no tienen esa vocación de poder que sí tiene la centroizquierda, y efectivamente al parecer vamos a ver que se van a recomponer las relaciones. Me imagino que de esta conversación entre el presidente y la mesa del Partido Socialista también tendrán que salir algunas aspirinas para calmar el dolor de cabeza que ha generado el fallo que aún no conocemos del Tribunal Constitucional, pero Raro eso. porque están pidiendo salida a algunos miembros que tuvieron la responsabilidad directa en la gestión de las este, 17 de este personas contrato. por las que pasó el documento, decía la Particularmente de senadora. la secretaria, creo que de la SECPRE, la encargada jurídica, La encargada Francisca jurídica, Moya, la creo directora que jurídica. por ahí van las pistas, tengo la intención, y me imagino que algún otro cariño que habrá, pero es fundamental para el gobierno recomponer la relación con el Partido Socialista, que además es uno de los partidos más importantes también del bloque oficialista, y va a demostrar de alguna otra forma, yo insisto, esta vocación de poder que ha demostrado la centroizquierda a lo largo de la historia, de que en las instancias incluso más complicadas, al final del día se logran de alguna forma poner de acuerdo y salvar las heridas que se van generando después de algunas de las batallas y de algunos de los errores, como lo que vivimos en todo este episodio. La presidenta del PS decía que había como desafección, que ellos sentían que había faltado como un trato más amoroso o cuidadoso por parte del Frente Amplio desde que toda esta trama se inició, y de hecho decía que una posibilidad habría sido, antes del fallo del Tribunal Constitucional, haberle pedido a la senadora Allende que se convirtiera en embajadora o en ministra de Estado, y que eso hubiese evitado la expulsión y la imposibilidad de ejercer cargos por 5 años. ¿Qué te parece una propuesta así de transparente de parte de la senadora? Sí, yo en eso no creo que lo importante es volver a destacar que en esto es complejo cuando, o sea, la dimensión del error, ¿no?, que termina afectando una vida de más de 30 años de ejercicio al servicio público. No sé si la mejor salida para esto hubiese sido, mire, tomemos entonces otros caminos porque el proceso estaba en curso, finalmente uno no en esto no sé si buscar como salidas alternativas hubiese disminuido la falta, ¿no? Porque al final del día de lo que hay que hacerse cargo no es solo de cómo esto decanta en última instancia, sino que de lo que se preveía podía significar no haber tomado todos los resguardos previo a una correcta y genuina buena fe en la decisión de adquirir los inmuebles para transformarlos en espacio de memoria, de museo. Por lo tanto, creo que ahí efectivamente uno no puede sino solidarizar con el Partido Socialista. Nosotros lo hicimos en el marco de nuestro pleno, sacamos un documento sin con esto pretender ni poner en cuestión el rol del Tribunal Constitucional ni el rol de los ministros y ministras que ya están representados, porque que digamos que son parte del Tribunal Constitucional. No porque uno con eso esté, insisto, como pretendiendo relativizar el rol de las instituciones, sino que porque cuando se toman decisiones de esta envergadura, efectivamente lo que uno espera es que haya el absoluto cuidado y resguardo que por lo demás entendemos en algunas instancias ocurrió. Ocurrió y hubo voces de alerta señalando, cuidado, ojo, atención aquí con esto. Entonces uno dice, bueno, con eso en mano, uno también hubiese esperado que se fuera absolutamente o mucho más pulcro para seguir avanzando, para haber tomado una decisión distinta en ese minuto. Y creo que efectivamente de eso no podemos esconder eso bajo la alfombra, ¿no? Independientemente de lo que hoy día signifique y finalmente el fallo que se va a conocer, pero independientemente de eso, la cadena hay que mirarla y hay que mirarla con detención, porque nos va a hacer bien a todos, digamos, a todos. No es partiendo de la base de que hoy día estamos frente a un hecho inédito. Es la primera vez que vamos a enfrentarlo. Por lo mismo, tenemos que mirarlo con mucho, mucho detalle y ser muy correctivos respecto de conductas, de decisiones y de cadenas, ¿no? De cadenas de responsabilidad. Y también las causales para dejar el Parlamento entran en el debate a propósito de las críticas que se le han hecho a Janet Jara
porque supuestamente desde la oposición dicen utilizó su cargo de ministra y que eso es corrupción, dijo Evelyn Matei derechamente. Sí. Hoy día Janet Jara le dice a Johannes Kaiser que él como diputado también es candidato presidencial, que no es mucha la diferencia. Johannes Kaiser responde, no pueden renunciar. Así es. Y recién la senadora Bodanovich decía quizás habría que revisar eso en el contexto de una campaña presidencial. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Fíjate, los alcaldes renuncian. Cuando son candidatos pueden, el último mes de campaña, dejan de estar en el cargo. Creo que puede ser razonable echar un vistazo a eso, porque efectivamente hay personas que con los impuestos de todos los chilenos finalmente hacen campaña. Y me parece que los sistemas políticos siempre están sujetos a revisión y vamos aprendiendo en la medida que se van cometiendo errores o que nos vamos adecuando al momento social y político que va surgiendo. Yo creo que es prudente volver a echar un vistazo a ese tipo de cosas porque ya a nivel municipal sucede. Yo creo que aquí, volviendo a tu pregunta, creo que a mí me pareció, no sé, me imagino que es una salida pensada para la figura de la senadora Allende, pero no estoy de acuerdo con estos acomodos de moverlo de un cargo para evitar lo que efectivamente puede haber sido sancionada. Creo que eso hubiese sido peor hubiera agravado el problema que la enfermedad, fíjate. Pero la gente, de alguna otra forma, lo que ha criticado mucho de la clase política es justamente este tipo de actuaciones y creo que si bien hubiese sido una buena salida política, honrosa, claro. Creo que la ciudadanía no te tolera ese tipo de cosas y la verdad que ya habiendo funcionado la presentación, no había otra salida que enfrentarla como lo hizo la senadora Allende. Y en esa lógica, quiero diferenciar lo que hizo la senadora Allende de enfrentar esto en un tribunal a lo que, y no puedo dejar pasar las frases de la vocera de gobierno el día anterior, o el día posterior, perdón, esa noche, cuando hablaba de un grave precedente para la democracia este fallo. A mí me parece que al revés, o sea, no sé qué pasó por la cabeza ni de la vocera, ni creo que tampoco del ministro Álvaro Elizalde. Pero aquí un tribunal actuó con total independencia, falló en cuanto a derecho, y la verdad que el gobierno no puede, en fondo, cuestionar este tipo de fallos. El grave precedente fue lo anterior, fue haber, en el fondo, cometido un acto que tenía consecuencias jurídicas no deseadas, imagino, ni para el Partido Socialista ni para la senadora Allende, pero un gobierno no me parece que esté en la línea correcta de cuestionar los fallos de la brutalidad y de la manera como lo hizo la vocera del gobierno. Hoy día habló Álvaro Elizalde en Cooperativa a propósito de esto mismo y dice que la jurisprudencia del TC era distinta, que en casos previos donde incluso era más evidente el ilícito constitucional, el órgano aplicó una interpretación restrictiva para hacer valer el principio democrático y dijo que, a diferencia del derecho civil, en el derecho público administrativo los contratos se entienden celebrados cuando se dicta el decreto aprobatorio por parte de la autoridad correspondiente. Esa es la explicación que da. Por eso va a ser muy importante conocer el fallo del Tribunal Constitucional, donde vamos a entender los 8 votos a favor, que creo que es lo que... Y también los votos de minoría. Sí. Pero insisto que no me parecieron adecuados los comentarios de la ministra vocera en el sentido de cuestionar un fallo legítimo de un tribunal. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, y Bárbara Figueroa, secretaria general del PCE, con nosotros en esta edición de Voces del Poder. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos. Buena semana. Buenos días. Gracias por venir. 10:14. ¿Cómo sigue la situación en la línea 1 del metro?